Bueno, estamos avanzando, esta es la segunda clase de teología propia. ¿Se acuerda que era doctrina de Dios? Estamos aprendiendo acerca de qué los que nos revela la palabra, la Escritura, acerca de Dios mismo. Y hemos comenzado la clase pasada en una introducción hablando especialmente acerca de cómo se da a conocer Dios a través de sus nombres. Y habíamos visto que es importante, puesto que el nombre de Dios, a través de las combinaciones de su nombre, nos muestra también su carácter, quién es Él. Y es importante ver también que la Escritura nos revela a través de sus nombres, sus atributos, su carácter y cómo se relaciona Dios con el hombre. Lo que hoy vamos a ver es un poquito ya entrando a la evidencia, o mejor dicho, la existencia de Dios. Porque nosotros creemos que Dios existe. Y necesitamos nosotros poder entender que no todas las personas tienen la misma creencia. Pero Dios existe. ¿Cómo sabemos que existe? ¿Podemos tener nosotros algunas evidencias? Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que la Biblia no da argumentos como para que nosotros comprobemos su existencia, sino que la Biblia directamente declara que Dios existe, ¿sí? No trata de convencer. No es que en el Génesis 1:1 dice, viendo las evidencias de la creación, decimos que Dios entonces creó. No, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay ningún argumento que pueda dar como para tratar de convencer al lector de la existencia de Dios. La Biblia declara que Dios existe. La Biblia presupone que el que lee sabe que Dios existe. Entonces nosotros tenemos que entender que la existencia de Dios, que ha sido a lo largo de todo lo que es la vida humana, siempre ha estado ligada a la subjetividad, la experiencia de qué siento yo, si qué puedo comprobar. Pero nosotros tenemos que entender que la existencia de Dios está claramente declarada en la Biblia como que Dios es real y Dios existe. Entonces, hoy vamos a ver algunos de los sistemas teológicos que hay acerca de la divinidad, acerca de Dios. Pero obviamente que de esos argumentos teológicos, en su gran mayoría están errados. Entonces, la existencia de Dios es la primera respuesta a la pregunta que antecede a dar cualquier otro tipo de enseñanza. ¿Dios existe? Lo primero que tenemos que saber es que todo ser humano siente muy dentro suyo de que Dios existe. También nosotros podemos llegar a creer por la evidencia que la Escritura muestra a través de cómo el hombre puede llegar a conocer que Dios existe. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la existencia de Dios? ¿Por qué decimos que todos los seres humanos, en lo profundo de su ser, saben que Dios existe? Una de las cosas que tenemos que ver es que todas las personas sienten el solo hecho de que Dios existe, porque hay algo en ellos, en todos los seres humanos, que los lleva a tener una expresión o una conducta moral, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a ver en la clase de hoy. Algunos de los argumentos que se esgrimen por la existencia misma de Dios. Ahora, vamos a empezar viendo y mencionando algunos de los conceptos, sistemas teológicos errados que pueden haber y que podemos ver que si tan solo menciono 10 de muchos que hay, es porque el hombre tiene interés de conocer una deidad, ¿sí? Una divinidad. De una forma innata sabe de que existe un Dios y que existe un mundo espiritual y que el hombre se dedicó a través de los siglos a tratar de entender o de explicar la existencia de Dios. Pero hay sistemas falsos, ¿sí? O sistemas que se han creado a través de la interpretación humana, negando obviamente la existencia de la palabra de Dios o la veracidad de la palabra de Dios, y han sacado sus conjeturas totalmente equivocadas. Entonces, dentro de los sistemas de estudios
teológicos, encontramos, por ejemplo, el deísmo, ¿sí? ¿Qué es el deísmo? Eso es un sistema que reconoce que hay un Dios, ¿sí? Pero niega que Dios sustente o sostenga la creación misma. Los deístas afirman de que Dios creó todo, pero después que lo hizo se desentendió de todo. Ese es un sistema de creencia teológico falso, puesto que la Biblia no dice eso, sino que dice que al contrario, todo lo que existe por el Señor subsiste, ¿sí? Por su palabra. Pero para ellos Dios es el creador, pero no el sustentador. Ese es un sistema creado del deísmo. No voy a profundizar en las creencias porque me interesa hablar de la Escritura, que es lo que quiero que ocupemos más el tiempo, pero necesitamos nombrar para que algunos conozcan más acerca de qué es lo que se percibe acerca de Dios o de la existencia de Dios en el mundo en que vivimos. Ese es el deísmo. Todo lo contrario del deísmo es el ateísmo, ¿sí? El ateísmo son aquellos que sostienen que esta llamada creencia de un Dios o de una deidad es falsa o inexistente. Directamente excluyen a Dios de todas sus formas. Ahora, necesitamos entender que el ateísmo, por más que quiera mostrarse como una fuerza y convicción, y mucho más en el mundo en que vivimos actual, es Dios justamente el que no cree en los ateos. Porque entendemos que Dios menciona a aquellos que dicen que los que afirman que Dios no existe, Dios los califica como necios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero no podemos ver nosotros a alguien más interesado a hablar de Dios que los ateos. ¿Sí o no? Porque si no existe, directamente no debería ni siquiera pronunciar ni preocuparme por debatir. El punto central es que el ateísmo es una expresión de querer negar o erradicar de la existencia a Dios, que es el creador y sustentador de todas las cosas. Entonces ya tenemos el deísmo y el ateísmo. Lamentablemente, el mundo se maneja a través de percepciones subjetivas o de experiencias subjetivas para inclinarse en qué quiere creer o en qué cree. A veces se da por líneas familiares, ¿sí? O también por malas experiencias y fracasos o decepciones de algunas religiones. Por eso hay muchas personas que buscando algo de Dios en alguna iglesia ante la decepción, terminan haciéndose ateos, porque inculpan a Dios el pecado del hombre. Hoy en día se está viendo mucha apostasía, llamada apostasía, en la iglesia romana, porque se está saliendo muy frecuentemente y en todas las noticias, quizás el abuso que ha habido por distintos años o décadas o siglos de abusos sexuales. Entonces, muchas personas directamente dicen, me ha desilusionado la iglesia, ya no creo en Dios, por su herida o por su dolor, entonces prefieren orientar sus creencias a experiencias subjetivas, en este caso dolorosas y tristes, pero hay muchas de estas cosas. Pero lo que podemos ver nosotros es que el mundo de alguna forma quiere tener respuesta de la existencia de Dios. Otro que podemos mencionar es el escepticismo. ¿Quiénes son los escépticos? Escépticos e infieles, están llenos de dudas, esos son los escépticos, llenos de dudas y descreen de Dios, especialmente del Dios de revelación, o sea, no pueden creer. Una de las cosas que afirman los escépticos es que Jesús tenía a uno de sus apóstoles que era escéptico, ¿no? ¿Saben quién era? ¿Se acuerdan? Tomás. ¿Y por qué? ¿Qué dijo Tomás? Si yo no veo, no creo. Y si no toco con mis dedos las marcas de sus clavos, no creeré. Entonces, muchos pueden encolumnarse detrás de exigir una evidencia para poder creer.
Pero los escépticos es todo un tema, porque ¿cómo podemos nosotros convencer de la existencia a alguien que directamente duda de todo o que pide evidencias? Entonces, la Biblia también trata con argumentos escépticos. Por eso es que necesitamos mencionarlos o enumerarlos. Después encontramos el agnosticismo, los gnósticos. Esta es una escuela de pensamiento muy recurrente, especialmente en la época del apóstol Pablo. Él escribe en sus cartas, especialmente por la influencia del gnosticismo. Esta es una escuela. El gnosticismo es una escuela de pensamiento. No niega a Dios, pero niega que Dios pueda ser conocido. Entonces, todo lo que no pasa por la razón no se puede llegar a creer. Por eso que el gnosticismo requiere en sí mismo evidencia para conocer. Tiene que estar primero y prevalecer la razón y después sacar las conclusiones de su existencia o no. Entonces, el gnosticismo, por ejemplo, mezcla o distingue, separa, de que no puede haber alguien que sea Dios y a la vez que sea hombre. ¿Por qué? Porque el pensamiento del gnóstico es que la materia es mala, es sucia, es pecaminosa, es perversa, y el espíritu es santo, es puro, por lo tanto, no pueden ellos aceptar la doble posición de Cristo, siendo Él 100% Dios y 100% hombre. Porque ellos no pueden afirmar y aceptar de que Dios se encarnó, porque para ellos es justamente algo sucio, la materia. Entonces, habrán visto ustedes que Juan, por ejemplo, escribe a aquellos que dicen... no creáis a todo espíritu, porque algunos dicen que Jesucristo no ha venido en carne, ¿sí? Está haciendo referencia a la influencia que había del gnosticismo dentro de la iglesia y que hacía que muchas personas estén dudando. Pero la evidencia bíblica es que Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre, que eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando ya entremos a Cristología. Este es el gnosticismo. También está otro sistema de pensamiento teológico errado, que es el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Todo lo que existe para ello es Dios. Y Dios es todo. O sea que ellos dicen que una hormiga es Dios, porque es parte de la creación de Dios. Ellos creen en que todo lo que existe, todas las cosas creadas, es parte de Dios. Dios dentro de todas las cosas creadas y que Dios es todo. O sea que cada cosa que vemos es Dios. Ese es panteísmo, ¿sí? Esto está por lo general muy relacionado con las creencias hinduistas. Ustedes van a ver que ellos, por ejemplo, creen en la reencarnación, o también vemos nosotros el extremo cuidado de no matar ni siquiera una hormiga, porque todo pertenece justamente a la divinidad. Entonces, creación y Dios para los panteístas es sinónimo. Esto es un sistema también errado. Pero como verán, así como hay distintos sistemas de teologías o de estudio acerca de la existencia de Dios, podemos ver en estas 10 expresiones que hay justamente un interés principal, primordial del hombre de conocer realmente si Dios existe o la existencia misma de una divinidad. Encontramos también en sexto lugar el politeísmo. Esta es una creencia de la existencia de muchos dioses. Por lo general, la influencia griega en el mundo ha llevado al politeísmo, de la existencia de muchos dioses, muchas divinidades. Hay varios dioses sobre nosotros. Habrán visto la mitología griega, cómo se enseña acerca de distintas expresiones de divinidades. Hasta hay películas que presentan esta creencia como si fuese real. Desde allí se deriva mucho lo que podemos ver nosotros, la adoración idolátrica a deidades o
también nosotros podemos ver que dentro del cristianismo, especialmente la Iglesia romana, ha orientado específicamente a la adoración a muchos santos o a la veneración de muchos santos, tomando específicamente la dirección de politeístas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se reconoce un solo Dios, pero al adorar imágenes y adorar a dioses o a darle una función que la Biblia no le da, están directamente relacionando a las creencias. ¿De dónde sale todo esto? Ustedes sabrán que en la época de Constantino, en esa expresión de conversión entre comillas, porque se estaba disputando el gobierno, en este caso el cargo de emperador romano, él tuvo que apelar justamente a una visión de conversión que él tuvo de una señal de una cruz en el cielo. Pero ¿cuál era el fin de todo esto? Era la cantidad de cristianos que estaban atemorizados por causa del martirio y la persecución del cristianismo. Acuérdense que Roma fue durísimo y muy sanguinario, matando a cristianos. Ustedes habrán escuchado o visto en el libro de historia lo que hizo, por ejemplo, Nerón, incendiando Roma y culpando a los cristianos. Pero él, por ejemplo, mataba a los cristianos y se entretenían en el circo romano o los mataba, los quemaba vivos, bañándolos en brea, empalándolos y prendiéndolos fuego, haciendo de cada cristiano una antorcha. Entonces el terror y el miedo de la iglesia primitiva y al esconderse en catacumbas hizo justamente de que la conversión de Constantino hiciese más que nada como un maquillaje, un disfraz, ¿sí?, de las creencias cristianas con la mitología griega. Entonces simplemente se les cambió los nombres a los dioses de la mitología griega para ponerle nombres de personajes cristianos, en este caso los apóstoles y todos los que la iglesia cristiana reconocía. Entonces el politeísmo es la escuela de creencia de muchos dioses y que todos los seres humanos están bajo la influencia de muchos dioses. Por eso ustedes habrán visto de que hay en distintos lugares grupos étnicos que tienen sus creencias de creer en el dios volcán, en el dios del mar, en el dios del sol. A través de distintas etnias se ha habido muchas expresiones de politeístas en cuanto a las creencias de dioses. Encontramos también en lo que es el dualismo. Esta también es una expresión de creencia específicamente de dos dioses. Ustedes habrán visto un símbolo, un dibujo que es mitad negro y mitad blanco, ¿sí? El yin yang, ¿sí? ¿Lo ubicaron? Eso se usa por lo general, los que practican artes marciales lo reconocen, porque el dualismo está relacionado con las creencias de un Dios bueno y de un Dios malo. Uno que pertenece a la luz, otro que pertenece a las tinieblas, uno que hace el mal y otro que hace el bien. Entonces, los dualistas solamente creen que hay dos dioses y que esos rigen en todo el mundo, en todo el universo. Por eso es que cuando alguien ve a alguien que es muy malvado, es porque está adorando a su divinidad mala. Y cuando alguien hace cosas muy buenas, es porque esa persona está adorando a su divinidad, que es un Dios bueno. Esa es una mentira muy grande que ha iniciado a muchos en el satanismo incluso, porque la mentira es justamente distorsionar la palabra, la verdad. Entonces muchos han iniciado en el satanismo simplemente porque toda su vida ha estado marcada por desgracias, por tragedias, por ultrajes, por violaciones, por violencia. Entonces, ante los malos consejeros o los consejeros depravados de mente, le pueden convencer a esa persona que ellos son elegidos para salvarse haciendo el mal, sirviendo al Dios del mal, que ustedes saben quién es el Dios del mal.
a quien se identifica como el enemigo de Dios o la oscuridad que es en contra de la luz y se lo identifica a Satanás. Entonces muchas personas que están incluso en el satanismo, en el ocultismo, ellos están convencidos que haciendo eso van a lograr su salvación. ¿Se entiende esto? Porque es justamente el dualismo. O estás aquí o estás allá. O sos de la luz o sos de las tinieblas. O estás con Dios o estás con Satanás. Y esto ha traído mucho engaño en la gente y ha caído preso de esta mentira. Entonces, el dualismo considera que estos dos dioses son coiguales en poder y en adoración. Obviamente que es algo totalmente antibíblico, pero lo que estoy expresando es simplemente para que veamos que el hombre sí le dedicó mucho tiempo a estudiar o a persuadirse de la existencia de un Dios. Después encontramos el triteísmo. En este caso es la creencia de tres dioses. O sea, el triteísmo no es lo mismo que los que creen en la Trinidad, ¿sí? Porque nosotros creemos en la Trinidad, pero es un Dios que se manifiesta como tres personas. Pero es uno. Sin embargo, el triteísmo considera que son tres dioses, y que son separados. Así que encontramos esta interpretación también errada. Encontramos también la escuela del teísmo. ¿Qué es el teísmo? Esto es la creencia de la existencia de un Dios personal. Es un Dios que creó y que sostiene todas las cosas. Nosotros, si tendríamos que definirnos, somos teístas, porque creemos en un Dios creador, personal, pero nosotros también no debemos desechar o descartar que hay en el mundo monoteístas. Y ustedes sabrán que hay 3 religiones mundiales monoteístas, solamente 3. ¿Alguno se acuerda cuál? El judaísmo es uno, el cristianismo es el otro, y el islamismo, ¿sí? Ahora, porque seamos monoteístas no quiere decir que son los 3 salvos o que todos somos hermanos, sino que tenemos que entender nosotros de que el monoteísta es una doctrina de la existencia de un solo Dios. Nosotros somos monoteístas, pero también los judíos y los mahometanos también lo son, ¿sí? ¿Serán salvos ellos también por ser monoteístas? No, bajo ningún aspecto. Nosotros vemos que Santiago, por ejemplo, dice, tú crees en Dios, bien haces, pero aún los demonios también creen y tiemblan. Así dice Santiago 2:19. Así que creer en un solo Dios no es suficiente, sino lo que dice Romanos 10:9. Que el que se dice monoteísta o el que cree en un solo Dios debe confesar que Jesucristo es el Señor. No es Mahoma, y no es el judaísmo que desecha a Jesucristo, no creyendo como que es el Mesías. Entonces, para hacer mención simplemente de los sistemas teológicos que hay en el mundo, en que este es un tema que al mundo sí le ocupó tiempo, que al mundo sí necesitó responder acerca de que si Dios existe o no existe. Entonces, ¿por qué nosotros podemos ver la evidencia de la existencia de Dios? ¿Cómo podemos nosotros hablar acerca de la existencia de Dios? Lo primero que me gustaría es que vayamos a Hebreos, capítulo 11, que es el capítulo que habla de la fe. Y necesitamos nosotros entender un texto como un principio. Dice el versículo 6, Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No es posible hablar
de la existencia de Dios con el que no cree. ¿Se entiende esto? Ahora, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Por esa razón es que nosotros tenemos que ver que la Biblia no busca argumentar la existencia de Dios, sino que la afirma. La Biblia afirma contundentemente. Si bien es cierto, todo lo que el hombre intenta responder en sus estudios científicos son teorías. Y las teorías son probabilidades. No es algo exacto. La Biblia es el único libro en el mundo que no pone teorías, sino afirmaciones contundentes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la forma en que Dios reveló la Escritura para que veamos que Él es autoexistente, que Él siempre existió y que es trascendente a todo lo creado. Por eso es que vamos a hablar de dos términos, trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios, ¿sí? ¿Qué son estos dos términos acerca de la deidad? Nuestro Dios trasciende todo, Él está por encima de todo lo creado, por encima del universo, por encima de todas las cosas, Él es trascendente. ¿Por qué? Porque Él no necesita absolutamente de nada para ser quien es Él. Él es autoexistente y no hay nada que lo ponga nervioso a Dios. Él es trascendente a todo, pero a la vez es inmanente. ¿Por qué? Porque siendo Él un Dios que trasciende todo, Él decidió hacerse hombre y venir a este mundo para salvar. O sea, se involucró, se introdujo en la propia historia para traer justamente redención. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a ver las evidencias que nos enseña la Escritura acerca de la existencia de Dios? Y vuelvo a decir, no con el interés de argumentar, sino simplemente por la declaración expositiva de la palabra de Dios que hace referencia a su existencia. Cada uno de nosotros debemos tener en claro esto, que para Dios no existen los ateos. Para el ateo puede querer negar a Dios, pero para Dios no existen los ateos. Es más, como dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por lo tanto, Dios no lo llama ateo, sino que lo llama como necios, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios no cree en los ateos? Porque, primeramente, Él es el creador. También porque la humanidad, en lo más profundo de su interior, saben que Dios existe. Todas las personas sienten en su interior que Dios existe. Porque somos sus criaturas, porque Él es nuestro creador. Y Pablo nos enseña incluso que hay algo que revela al hombre la existencia de Dios. Pero vamos a empezar por los argumentos. Hay 4 argumentos que esta noche vamos a estudiar. Uno es la razón, el argumento de la razón. El segundo es el argumento de la historia. El tercero es el argumento de la experiencia. Y el cuarto es el argumento de la palabra, la Escritura. Así que con eso vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere darse a conocer y darnos a conocer acerca de su existencia. ¿Qué es la razón? ¿Dónde trabaja la razón? En la mente o en el intelecto humano, ¿sí? La razón es la que exige evidencia, la razón exige pruebas, la razón quiere algo que certifique o que garantice que eso es así. Alguien dijo que la razón y la fe nunca se encuentran en la esquina, y es probable que sea así, puesto que nosotros no somos salvos por la razón, sino por medio de la fe. La fe es un regalo de Dios que nos permite a nosotros creer. O sea que la razón vendría a ser como un caballo que es domado por el jinete de la fe. La fe conduce justamente a la razón, a que todo lo que la Escritura dice, nosotros digamos sí y amén, aunque para el mundo sea locura. Porque esto es justamente lo que marca la diferencia entre alguien que ha sido
convertido, regenerado, con alguien que aún todavía no lo es. Pablo dice claramente que las cosas del Señor, las cosas de Dios, se deben discernir espiritualmente. O sea que la razón es una de las evidencias que vamos a ver nosotros que muestra la existencia de Dios. Pero ¿cómo será que la razón lo hace? El primer argumento es el argumento de la intuición, ¿sí? En la razón, el primer argumento es el argumento de la intuición. Algunas veces también llamada las primeras verdades. ¿Por qué? Es la creencia que sabe que hay un Dios sin que nadie le revele tal hecho. Cuando todos somos niños, todos por una cuestión de naturaleza, nunca negamos la existencia de Dios. El hombre luego sacó sus conclusiones y después de su razón equivocada, ha inclinado su postura de decir Dios no existe. O soy escéptico, o tengo mis dudas, o creo yo que Dios es así o asá, pero cuando todos somos niños, por una cuestión innata, por intuición, todos sabemos que existe un Dios. El solo hecho de nosotros manifestar por la naturaleza que Dios existe, hay algo que nos lleva a nosotros a presuponer que más allá de que si yo conozco o no conozco la Biblia, hay algo que a mí me rige como un patrón de mis conductas y que justamente es la razón. ¿Por qué? Porque no hace falta creer en Dios para saber que matar está mal. ¿Sí o no? No hace falta. Yo puedo ser o declararme ateo, pero yo sé que robar está mal. Entonces, todas las razas y los grupos étnicos en el mundo saben que hay un Dios. Ellos le dan el nombre o el color o la forma o la figura que quieren, pero su interior no puede negar la existencia de un Dios. Aún hasta el que dice que Dios no existe, hace de sí mismo una deidad. Al defender su postura, es como que si estuviese adorando su postura, y hasta el ser apasionado en sus argumentos para ir en contra de la existencia de Dios, está llevando justamente a su conducta un plano de deidad. Pero el hombre no puede negar la existencia de Dios. El problema no es la falta de evidencias, sino el problema es la mala percepción que tiene el hombre. Es el problema general del hombre. No hay nada, o sea, mejor dicho, no hay nadie que nazca ateo. ¿Sí? No hay nadie que nazca ateo. Entonces, el argumento de la intuición es un argumento general de todas las personas de saber que existe un Dios. Cuando una persona puede sentirse inclinado a mencionar por lo menos el título Dios, cuando a veces los argumentos de su ideología están siendo derrumbados. Muchas veces hay personas que han llevado adelante toda su vida argumentando evidencias contrarias a la existencia de Dios o a la veracidad de la palabra, pero todos vamos a morir. Y pasar por el valle de muerte sin la presencia de Dios o negando la existencia de Dios es justamente lo que allí hace que el ateo deje de ser ateo. Leí un libro, no me consta que sea verdad, pero leí un libro en el cual pone como una evidencia, un testimonio de que Charles Darwin, el pensador, el científico que hizo referencia a la mentira más grande de la humanidad, de que el hombre desciende del mono, la teoría de la evolución, dice que él en su lecho de muerte llegó y se convirtió. Pero, ¿qué es lo que pasó? Dice que él, estando postrado en su cama, había resignado ya su vida a la enfermedad, era cuidado y atendido por una enfermera que en los momentos de descanso, él le pedía que abra la ventana para que entre el sol a su habitación. Él le veía a la enfermera que se iba y se apartaba y se ponía bajo un árbol a leer la Biblia.
Y dice que él justamente, curioso de lo que ella leía o viendo la pasión con que ella leía y tenía su tiempo de devoción, le pidió que le deje la Biblia en su mesa de luz, porque él iba a leer. Según este testimonio escritural que dice que Darwin llegó en confesión a decir: no me va a alcanzar la eternidad para pedirle perdón a Dios por mi error. Pero dice que él se convirtió leyendo justamente el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, y especialmente cuando habla acerca de la fe, dando a entender especialmente lo que la carta a los Hebreos comienza diciendo, que Él es el creador de todas las cosas. Dice el versículo 3 del capítulo 1, el cual, siendo resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Yo no puedo comprobar si esto es así, pero no existe la posibilidad de que alguien que tiene un encuentro con el Señor, en verdad, pueda persistir en su forma de pensar o razonar. Pero ese es el argumento de la intuición. Hay otro argumento dentro de la razón, que es el argumento cosmológico, ¿sí? ¿Por qué la Biblia hace referencia de que Dios es conocido por medio de las cosas creadas? Vamos a Romanos capítulo 1. Dice que el hombre es inexcusable. Romanos capítulo 1, versículo 19 en adelante dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene ninguna excusa. Entonces, ¿qué es el sentido cosmológico de la razón? Bueno, el argumento de la causa y del efecto. Por algo tiene que existir todo esto. Y ahí está la teoría del Big Bang, de la explosión y todas estas cosas que el hombre quiere argumentar. Pero, mis hermanos, aquí el mundo llega a un punto en que la ciencia misma tiene que tratar de reflexionar o entender que si es por causa o efecto, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué nunca desde la creación se alteró, por ejemplo, las etapas de las 4 estaciones del año? ¿Por qué nunca se alteró? ¿Por qué nunca cambió? Ahora, ¿en qué estación estamos nosotros? Otoño. ¿Y nos estamos preparando para qué? Para el invierno. Y luego del invierno viene la primavera, otra estación de transición para prepararnos ¿para qué? Para el verano. ¿Cuáles son las estaciones definidas? El invierno y el verano. ¿Y cuáles son las estaciones de transición? El otoño y la primavera. Se pusieron a pensar qué pasaría si no existiese el otoño y la primavera y tenemos que pasar del invierno al verano, del invierno al verano. Nos morimos. Porque ¿qué hace una estación de transición? Nos prepara para la estación definida. Entonces, en el sentido cosmológico, Dios o alguien tuvo que poner en orden de tal manera que nunca se alteró. O la distancia del Sol, para no estar tan cerca de la Tierra como para calcinarnos, o tan lejos de la Tierra para congelarnos. Está en el punto exacto donde nosotros podemos vivir y hasta una plantita puede germinar por la luz del Sol. Entonces, el argumento cosmológico también habla de que tiene que haber un creador. Es imposible pensar que no hay nada detrás de todo esto. Tiene que haber alguien. Si a usted le gusta examinar un poco y hacer sus investigaciones, pueden encontrar incluso hasta servidores en videos de ver, por ejemplo, lo macro del universo como lo micro de las partículas. Es más, creo que hay un video, no sé si alguno lo vio,
que comienza a hacer un zoom, desde lo más pequeño hasta lo más grande del universo. Y es increíble, mis hermanos. En lo micro o en lo macro, alguien tuvo que poner su mano creadora allí. No es producto de la casualidad. Estamos hablando de la evidencia de la razón, cómo el mundo no puede ir en contra de estos argumentos, aunque intentaron, ¿sí? Hay productoras de canales como History Channel o National Geographic Channel que se encargan permanentemente de argumentar científicamente los sucesos bíblicos para desacreditar la palabra de Dios. Pero mis hermanos, aunque intentaron quemarla las escrituras por muchos siglos, jamás ningún libro de algún filósofo, científico o pensador logró desplazar a la Biblia del primer lugar en el libro del mundo. En el mundo nadie puede poner a otro libro que sustituya o reemplace o desacredite la Escritura, la palabra de Dios. Por esa razón es que el argumento cosmológico también es un argumento que la razón puede exigir en cuanto a lo que dice Romanos, las cosas creídas, las cosas hechas, ¿sí? Después en la razón también está el argumento teleológico, no teológico, el argumento teleológico. ¿Qué es el argumento teleológico? Es justamente el perfecto diseño de todas las cosas creadas por Dios, el universo. Es asombroso ver simplemente las neuronas que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Y son más grandes que las constelaciones mismas. Es impresionante ver todo el diseño de las cosas creadas. Ustedes habrán leído cómo en el libro de Job se menciona las constelaciones, Orión y la Osa Mayor. Ustedes habrán visto cómo la Biblia habla de que los cielos cuentan la gloria de Dios, las estrellas anuncian la gloria del Señor. Ahora, es imposible no evidenciar a un Dios creador a través de las cosas perfectamente creadas y las cosas perfectamente diseñadas. Hay un diseñador detrás de todas las cosas. Ustedes se pusieron a ver que el hombre logró tener la identidad de cada ser humano porque, por ejemplo, nuestras huellas dactilares no se repiten de nadie. Y también, de hace poco me enteré de que nuestro paladar tiene sus huellas que tampoco son repetidas con nadie en el mundo. Y es increíble, porque cada cosa que uno trata de ver la existencia de Dios, uno se da cuenta en la exactitud y en la complejidad de Dios que se revela en la simplicidad de las cosas que Él hizo. Por eso, mis hermanos, es extraordinario. Así que dentro de la razón encontramos estos argumentos de la intuición, el argumento cosmológico y el argumento teleológico. Hay un argumento más, que es el argumento antropológico, que necesitamos nosotros ver que se basa en las cualidades morales del hombre. Como hice referencia recién a que no hace falta creer en la existencia de un Dios para saber que hay un patrón de moralidad que rige a todo ser humano. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 2. Todas las personas sienten esto, porque la Biblia lo dice, son creadas por Dios y Él las creó con este sentido. Dice en Romanos capítulo 2, versículo 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de ley, ¿sí? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Voy a explicar un poquito en paráfrasis esto. Cuando hablo de los gentiles está hablando de los inconversos, de los impíos, los no regenerados, ¿sí? Nosotros los cristianos decimos que nos movemos bajo los parámetros de la ley de Dios. Y sabemos nosotros que la ley de Dios, en cuanto al sentido moral, son esos 10 mandamientos que hacen referencia a la relación con Dios en los primeros 4 y en la relación con el prójimo los 6 restantes. Ahora, fíjense ustedes que una persona puede decir, yo no creo en Dios, no creo en la Biblia, no creo en la palabra, pero sin embargo hacen
por naturaleza como si tuvieran ley, aunque no tengan ley. ¿Cómo funciona esto? Dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Dónde está la ley de Dios? Escrita en sus corazones. Hasta el ateo tiene la ley de Dios escrita en sus corazones. Porque ¿qué es lo que evidencia? Dice, dando testimonio, ¿dónde? Su conciencia. ¿Y qué hace la conciencia? Acusándolos o defendiéndoles en sus razonamientos. ¿Por qué creen que el hombre se oculta ante las cosas malas? Por la ley de Dios. Por más que se diga ateo. ¿Por qué el hombre pide perdón si empujó a alguien sin querer? Uy, disculpe. ¿Cuál es el parámetro moral que rige? Es la ley de Dios. Dentro de la gracia de Dios está la gracia común y la gracia salvífica, pero la gracia de Dios, la gracia común está también para sujetar al hombre en su comportamiento. El hombre por naturaleza hace lo que es de ley porque es ley para sí mismo, aunque diga que no existe Dios. Entonces, este argumento, Pablo está diciendo, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente. ¿Por qué? Porque Dios se dio a conocer aún a través de la ley escrita en sus corazones. Por eso dice, ¿cuál es la consecuencia de intentar negar a Dios? Capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, Dios no supone, sino que afirma que todos conocen a Dios, todos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en dónde? En sus razonamientos y su necio corazón, porque ¿quién dice Dios que es necio? El que dice no hay Dios, fue entenebrecido, profesando ser sabios, y esto creo que es un palito para los que se dicen sabios por las ciencias, sabios por las filosofías, profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto está mostrando la responsabilidad del hombre, pero que no puede negar la existencia de Dios, bajo ningún aspecto. Así que, vuelvo a decir, el hombre puede decir que no cree en Dios, pero en realidad es Dios el que no cree en los ateos. La segunda evidencia, la primera es la razón, la segunda es por la historia. Ciertamente la historia que nosotros vivimos, la historia de la humanidad, es su historia, es la historia de Dios. Dios planificó todo. Dios tiene el control soberano de todas las cosas. Hay un texto que me gusta citarlo, que está en el Salmo 139, y que habla justamente de la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios, pero es curioso ver lo que dice el versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Y lean lo que dice allí. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. La historia de la humanidad desde la creación hasta el final es la historia de Dios. Acompáñenme al profeta Isaías. Perdón, ¿qué estoy diciendo Isaías? Daniel. Uy, ya estoy mejor. Con razón no me encontraba. Daniel, capítulo 4.
versículo 35. Esta habla de un Dios soberano que hace lo que quiere. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes, Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es un Dios que está en soberanía de todo lo creado, de todas las cosas. Por esa razón es que nadie puede negar que la historia está en perfecto control de Dios. ¿Por qué? Porque Él anuncia lo que aún no fue hecho. Él anuncia desde el principio todas las cosas que aún no habían sido creadas y que aún no habían sido hechas, con el único fin de que se vea que no hay otro Dios como Dios. El único Dios verdadero es nuestro Dios que existe en la palabra y que nos lleva a nosotros a estar cada vez más convencidos de que todas las cosas que Dios planificó están bajo el plan perfecto de su historia. El decreto de Dios en todas las cosas. Vamos a ver si puedo argumentar con algún texto más. Vamos a ir a Isaías 46. Isaías 46, dice el versículo 9 y 10. Mire qué extraordinario este texto. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Qué es lo que lo hace a Dios único e irrepetible? Nadie es semejante a Dios. ¿Qué es? El versículo 10 dice, que anuncio lo porvenir, o anuncio el final. Alguno tiene otra versión, dice que anuncio el fin, desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Voy a explicar qué es lo que lo hace único a Dios. Todos los seres creados comienzan para terminar, ¿sí o no? Cuando alguien quiere hacer una pizza, comienza comprando los ingredientes, ¿no es cierto? Y la elabora, la hornea y luego se sienta y la saborea y la come. Si usted quiere transicionar y venir de un lugar a otro destino, entonces sale de su lugar y camina o llega hasta el lugar de destino. Pero todos comenzamos para terminar. El que va a escribir un libro comienza y termina. Dice Dios, yo soy único. Yo primero termino, luego empiezo. Y esto es único. ¿Por qué? ¿Por qué nadie se compara a Él? Porque Él ya anuncia lo que está por venir al final desde el principio. Por eso que Génesis es el principio de todas las cosas. Pero si usted se ve Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, dice que Juan, cuando oyó la voz, se dio la vuelta para justamente ver todo lo que ya había sido anunciado por el Señor en profecías. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que tanto Génesis como Apocalipsis es el principio. ¿De qué? De todo lo que Dios ha planificado, porque Él es alfa y es omega. Él es principio y es el fin. Nadie se compara a Dios porque Él es único. Él es el que hace todas las cosas conforme a sus propósitos eternos. El solo hecho de saber que la historia de Dios es la historia de la redención, Dios planificó todo, incluso la muerte de Jesucristo. Porque, ¿saben qué hay antes de Génesis 1.1? No me vaya a decir el índice, ¿no? Antes de Génesis 1.1 hay una expresión de amor. Por ejemplo, la Biblia dice, los he amado antes de la fundación del mundo. Hay una expresión de gloria. Padre, la gloria que me diste antes que el mundo fuese. Hay un cordero que fue inmolado. ¿Cuándo? Antes que el mundo fuese.
O sea, ¿por qué hay cosas que la Biblia revela, cosas que sucedieron antes que el mundo fuese? Nosotros fuimos elegidos antes que el mundo fuese. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de la historia de Dios. La historia en sí mismo, todo lo que nosotros podemos ver, son hechos planificados por Dios hasta el final. Por eso es que nosotros esperamos la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ya está determinada que un día Él va a volver. Nosotros esperamos en gloria estar en su presencia. ¿Por qué? Porque anuncia la palabra que Él vendrá para llevarnos a su gloria. Así que nadie puede decir todas estas cosas y afirmarlas si no es justamente con el respaldo de la evidencia de la historia. Isaías habla del Mesías que iban a ser 600 años antes y describe que iban a ser de una virgen y que iban a ser en un pueblito en Belén, y todas las cosas fueron cumplidas tal cual lo planificó el Señor. Tenemos en tercer lugar la evidencia, primero la razón, segundo por la historia, y la tercera es por la experiencia, ¿sí? La evidencia de la experiencia. Y esta es una de las más grandes comprobaciones de la existencia de Dios. ¿Ustedes pueden decir en verdad que Dios existe? ¿Sí? ¿Por qué? Conocimiento y ¿qué más? Creación de Él. ¿Por qué más? La experiencia, mis hermanos. ¿Alguno de los que está aquí se acuerda lo que era antes de conocer a Cristo? ¿Qué tal? ¿Quién puede transformar la vida de una persona? Algunos pueden tener todavía pero muy patente lo que es realmente decir, Señor, si no hubiese sido tú. La experiencia es la evidencia más grande, en el sentido de que yo puedo tener comunión con Dios. ¿Cuántas personas han experimentado en verdad la respuesta de Dios en la oración? Dios respondió tus oraciones. ¿Cuántas personas en verdad han experimentado el que a través de su palabra Dios te hable con tanta claridad? ¿Cuántas personas han experimentado en verdad la comunión? Hermanos, les dije varias veces y lo vuelvo a decir hoy. Uno puede viajar a cualquier parte del mundo y se encuentra con alguien que dice, yo soy cristiano, y pareciera que uno se conoce toda la vida, ¿no es cierto? Por más que no nos conocemos. Hemos estado hace poquito en Formosa y hemos conocido a varios hermanos y hemos compartido con una coinonía como si fuera que nos conocemos toda la vida. Y esas son experiencias que hace Dios, porque el Salmo dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Por lo tanto, mis hermanos, la experiencia también es una forma de comprobar la existencia de Dios. Muchas personas dicen, yo no siento nada. O tal vez la experiencia la llevan al plano místico, ¿sí? Porque muchas personas confunden experiencia con experimentos y no es lo mismo. Hay personas que quieren sentir y sentir y sentir, pero si es una cuestión de emociones, van a ser fácilmente engañados. Yo uso el pianito acá y con un poco de palabras breves los hago llorar a todos. ¿Y cuántas personas salen diciendo, qué experiencia que tuve con el Espíritu Santo? Y decís, ¿por qué? No sabe cómo he llorado. Y es subjetivo eso, porque las emociones no significan nada, mis hermanos. Encontrarse con el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, lo primero que hace el Señor es limpiar la casa, es traerte convicción de pecado. Y te guía a toda verdad y a toda justicia. Pero las experiencias subjetivas muchas veces abrazan experiencias humanas disfrazadas de espiritualidad, pero mis hermanos, déjenme decirles que todos estos también practican experiencias místicas. ¿Sabían eso? Entrar a un nivel de éxtasis, sentir una paz espléndida, o sentir que están caminando, sobre las nubes. Hay cuantas cosas que estas
prácticas ocultas también hacen referencia a las experiencias. La evidencia de una existencia de Dios es la experiencia de la conversión, mis hermanos. No hay otra. Antes estaba muerto en delitos y pecados, ahora vivo en Cristo Jesús. Pablo dice en Corintios, todo esto eran ustedes antes. Y da la lista, ¿no? Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados, ya habéis sido santificados en Cristo Jesús. Por último, la evidencia de las Escrituras. Esto es importante porque también encontramos tres puntos importantes acerca de la evidencia de las Escrituras. Lo que la Biblia asume ser. Primero, lo que la Biblia asume ser. La Biblia es el único libro que es inspirado por Dios. El único. Puesto que tenemos 66 libros con más de 40 autores que escriben de lo mismo, que apuntan lo mismo, pero en diferentes épocas, años, lugares, costumbres. Solamente Dios puede hacer eso. Por lo tanto, la Escritura es inspirada por Dios. Y la Escritura es tan útil que puede transformar. La Escritura puede salvar. Y por esa razón es que la Biblia es el patrón de toda conducta correcta en el mundo. El hombre puede hacer cosas buenas, pero no agradable al Señor si no la hace conforme a su voluntad. Y por lo tanto, la palabra de Dios es la que nos lleva a nosotros a conocer la voluntad de Dios y que nosotros podemos vivir en ella. Entonces, si la Biblia es la verdad de Dios, la palabra escrita de Dios, nosotros tenemos que conducirnos conforme a la luz de su palabra y no hacer que la palabra se amolde a mis costumbres. Así que, principalmente la Biblia declara lo que Dios es y Dios se da a conocer a través de las Escrituras. Amo yo la palabra, la respeto la palabra, la escudriño la palabra. A veces la Biblia ha sido reducida simplemente como un amuleto contra la mala suerte de los demonios. Y eso no funciona así, mis hermanos. La Biblia debe ser escudriñada y leída diariamente con la pasión la misma pasión que tendríamos como si escuchásemos la voz audible de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y como dijo John Piper, si alguien quiere oír la voz audible de Dios, lea su Biblia en voz alta, porque estará escuchando lo que Dios quiere decirle. También nosotros vemos a través de la Escritura una evidencia clara que es la revelación cristológica. En Jesucristo, Dios vino a los hombres para decirnos cómo es Dios. Jesucristo vino a revelarnos al Padre. Jesucristo vino a mostrarnos al Padre a través de quién es Él. Si Jesús no es Dios, entonces no hay Dios. Es importante notar esto. Si ustedes me acompañan al Evangelio de Juan, en el capítulo 8, es curioso ver esto, ¿no? En el capítulo 8 Jesús está hablando después de, ¿se acuerdan el incidente de la mujer adúltera? Que la querían apedrear porque había sido hallada en el acto de adulterio. Bueno, quienes estaban allí con el intento de probar a Jesús eran justamente los fariseos, o sea, los doctores y los conocedores de la ley. Así que dicho esto, se habían juntado todos los fariseos y allí Jesús comienza a hablar y empieza a discutir con ellos. Como verán ustedes en el contexto del versículo 2 en adelante, Jesús, la luz del mundo, Él está diciendo de que Él es, yo soy la luz. Él está mostrando la evidencia de que Él es la luz del mundo. Pero los fariseos estaban confrontando permanentemente con Jesús. En el versículo 13 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero.
Por lo tanto, Jesús le tiene que responder diciendo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido, a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ahora, déjeme decirle que Jesús era conocido como el hijo del carpintero. O sea, sabían quién era Jesús y sabían cuál era, qué es lo que había pasado con Jesús. Por eso es que ellos no creían en Jesús como el Hijo de Dios, porque aún los fariseos dicen, ¿este no es el hijo del carpintero? Por eso es que ellos llegan a preguntarle esto, sabiendo que María había quedado embarazada antes de casarse con José. Ellos insisten en algo para dañar u ofender. Y dice el versículo 19, que los fariseos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Esta pregunta es una ofensa. Ellos no aceptan ni creen que Jesús nació del Espíritu Santo en María, sino que ellos directamente estaban acusando a que su madre, en un hecho de adulterio, un hecho de infidelidad, había tenido a Jesús. Por lo tanto, le dice, ¿dónde está tu padre? ¿Notan ustedes? Allí es donde Jesús le responde y le dice, parece que murió. Jesús le responde y le dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre conocéis. ¿Por qué? Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Por lo tanto, ¿qué está haciendo Jesús? Se está mostrando de que al no creer en Él o no conocer a Él, no están conociendo al Padre. Así que la evidencia por las Escrituras, que es justamente la revelación cristocéntrica, Jesucristo mismo es el que nos muestra al Padre, es el que nos lleva a creer y a conocer acerca del Padre. Dios nunca podría ser conocido si no fuese por Jesucristo, el Señor. Entonces dice la palabra, Dios a nadie le vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre, Él me ha dado a conocer. Juan 1:18. Así que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él en su vida comprueba la existencia de Dios. Negar la existencia de Dios es negar la existencia de Cristo como el Hijo de Dios. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, nosotros creemos en Dios porque creemos en Jesucristo. Evidencia cristológica. Y la última, acerca de la Escritura, es la declaración profética que hace uso de la Escritura. Dios anuncia por anticipado el futuro. Dios anuncia desde el principio y el final. Hemos leído recién. Cualquiera que pueda hacer esto es más que un hombre. El hombre no puede anunciar las cosas por venir si no es por inspiración de Dios. Y en este caso, Dios cerró las profecías en la Biblia y no hay otras profecías inspiradas por Dios, sino más bien por la influencia de la mentira de Satanás. El hombre no siempre puede hablar sobre el tema del pasado, así que mucho menos puede extenderse al futuro. Hay cosas del pasado que no las conocen, mucho menos del futuro. Así que si Cristo es el profeta, es el profeta, no un profeta. Él es el que anuncia todas las cosas. Él es el que da a conocer a través de la revelación. Cuando Cristo fue crucificado, se cumplieron 25 distintas profecías en todo el Antiguo Testamento acerca de lo que de él estaba escrito. Por eso es que él, cada cosa que hacía, ¿se acuerdan cuando le cortó la oreja a Pedro a Malco? Y él le dijo, deja para que se cumplan las Escrituras. O sea, todas las cosas las hacía el Señor con el único fin de que todas las palabras profetizadas sobre él se cumpliesen. Padre, la hora ha llegado, estaba establecido en el tiempo, en el espacio, la hora ha llegado. Y todas las cosas que hizo Jesús las hizo con el único fin de glorificar al Padre, porque Él es el que anunció desde el principio todo lo que iba a pasar. Así que, mis hermanos, para nosotros el argumento de el mundo
acerca de las deidades o las divinidades pueden resultar de una forma quizás chocante o hasta humorística. Pero mis hermanos, nosotros que tenemos la fe para creer en lo que la Escritura nos dice, podemos estar convencidos de la existencia de Dios, no solo por las cosas creadas, sino también por la Escritura, la palabra de Dios, y por la experiencia de la conversión que nosotros tenemos. Queridos hermanos, mientras más conocemos acerca de Cristo, de nuestro Dios, de nuestra salvación, más deseo de irnos tenemos. No sé si usted, pero a mí, no ve la hora que venga o que yo venga. Pero, como decía Pablo, es mejor estar con el Señor. Pero si estamos aquí, es por causa del Evangelio. Así que, esta noche quería más que nada dejar la evidencia o las razones para poder creer